En el día de hoy continuamos con nuestra serie acerca del misterio del perdón. Inicialmente iba a ser una serie de 3 predicaciones. Yo voy por la número 9 y todavía no hemos terminado, pero creo que en el nombre del Señor, antes que se acabe julio, terminamos, porque a fines de julio vamos a hacer una despedida de año y comenzamos de nuevo. Amén. Así que en el nombre del Señor así lo vamos a hacer. Bueno, hemos venido hablando de varios temas de suma importancia, incluyendo cosas que están ocurriendo en la nación en este día de hoy. Y hoy yo quisiera presentar con ustedes una perspectiva donde la iglesia, nosotros como cuerpo de Cristo, somos el centro, el lugar donde si va a haber una reconciliación, es aquí donde va a ocurrir. Si no ocurre aquí, hermanos, el mundo ni está preparado ni quiere reconciliación y perdón. El mundo está preparado y quiere una guerra que ellos no entienden cuáles van a ser las consecuencias. Nosotros somos hombres y mujeres de paz. Y nosotros queremos siempre promover la paz. La paz requiere justicia, pero requiere que sea un énfasis específico en nosotros buscar la paz, predicar la paz y animar a las personas a encontrar la paz. Amén. Yo quiero leer un pasaje que se encuentra en el capítulo 8 del libro de los Hechos, comenzando del 26 hasta el 32. Y dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve al sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a orar, a adorar a Jerusalén, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y le rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Oramos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad y esta bendición. Te damos gracias porque tú eres fiel en nuestras vidas y pedimos, Señor, que en el nombre de Jesús tengamos paz, tengamos dirección de tu palabra. Gracias te damos. Amén. Hace varias semanas yo estaba compartiendo con ustedes y decía que al Señor no le importa el color de su piel, aunque a nosotros sí. A Él no le importa. Nosotros como cristianos debemos de aprender que al Señor no le importa el color de la piel, Él no le importa de dónde nosotros venimos, Él no le importa hacia dónde vamos. Él solamente quiere que nosotros reconozcamos que somos pecadores y necesitamos arrepentirnos para poder recibir el perdón de Dios. Yo leo este pasaje no porque voy a enfocarme en él, sino como una ilustración del plan que Dios tiene para cada uno de nosotros y para el mundo en general. Después que el Señor había muerto, había resucitado, el Espíritu Santo había venido y los cristianos nuevos estaban comenzando a predicar el Evangelio, el Señor tiene un encuentro con Felipe y le dice: yo quiero que tú vayas y te encuentres con un hombre que va de camino a su casa. Este hombre es un etíope, en otras palabras, este es un hombre negro de Etiopía. Yo quiero que tú vayas y te encuentres con él. Felipe sale y no pregunta: pero ¿cómo es posible que tú me vayas a hablar a mí con un hombre negro, yo siendo judío? Felipe no dice: tú sabes que nosotros no podemos llevarnos bien, tú sabes que nuestro color de la piel es distinto. Él no dice nada, él se va y se encuentra con el hombre.
Se sube al carro en el que el hombre va, le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Ahí no hubo una discusión de su cultura, ahí no hubo una discusión de su color de piel, ahí no hubo una discusión de somos diferentes. Felipe solamente le pregunta, ¿entiendes lo que lees? El hombre dice, yo no entiendo. No entiendo, ¿cómo podré enseñar si alguien no me enseñare? Y entonces Felipe se sube con él al carro, le rogó el hombre a Felipe, súbete conmigo al carro y enséñame. Y entonces Felipe se sube al carro con el hombre y comienza a enseñarle acerca de Isaías, no acerca de su cultura, no acerca de su color, no acerca de la historia judía. Comienza a enseñarle acerca de Isaías y la profecía de Isaías acerca del Mesías. Después de tener una conversación, Felipe le pregunta al hombre, ¿entiende lo que estamos ahora hablando? El hombre dice que sí, estamos entendiendo. Y entonces inmediatamente el hombre reconoce, este funcionario de la reina de Candace, reconoce que él necesitaba unirse al movimiento cristiano. Necesitaba conectarse de alguna manera, unirse, identificarse con el movimiento cristiano e inmediatamente hace la pregunta, aquí hay agua. Aquí hay agua, ¿qué impide para que yo me bautice? Felipe le dice, si crees en el Señor, no hay problema ninguno. Se bajan del carro, Felipe bautiza al hombre, aquel hombre se va para Etiopía como un cristiano nuevo, convertido, bautizado en la iglesia de Cristo. Ni Felipe ni el hombre tuvieron problemas ni con el color de la piel, ni con nada que estaba ocurriendo en medio de ellos. Sencillamente lo que importaba, lo que valía solamente era su fe en el Señor Jesucristo y la salvación que procede de recibir a Jesús como Salvador. Esa es parte de la mentalidad que nosotros queremos tener. Pero ocurren otras cosas en la vida que son bien interesantes. Y esas otras cosas que ocurren en la vida que son interesantes es que nosotros, una vez comenzamos a analizar los eventos que ocurren en nuestros medios, tenemos que también analizar de dónde proceden, cómo se están desarrollando y cuál es su plan final, qué es lo que desean. Como cristianos, nosotros tenemos que hacer estas cosas. Hace muchos años atrás, septiembre de 1976, que uno de ustedes no habían nacido todavía, otros de ustedes se acuerdan de esa fecha muy bien. Yo estaba estudiando en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Había terminado mi asociado en contabilidad en el Colegio Regional de Humacao, ahora el Colegio Universitario de Humacao, y estaba ahora estudiando en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Mi primer semestre en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, no hicimos más que llegar allá. Se anuncia que la matrícula por crédito iba a ser aumentada de $15 a $18 por hora, por clase. Y eso se convirtió en una mansalva, eso se convirtió en un revolú, en un problema, y los estudiantes decidieron que se iban a ir a huelga, porque eso era un abuso masivo, un abuso de aquellos que tienen el poder en contra de aquellos que son oprimidos en las escuelas, porque le iban a subir $3 a la matrícula por clase. Durante esos tiempos yo me identificaba en Puerto Rico como miembro del Partido Pro Independencia de Puerto Rico, Partido Independentista de Puerto Rico. Y lo estaba haciendo desde que estaba muchacho. Cuando estaba en la escuela intermedia hicimos una huelga en la escuela intermedia. Muchachos de 13 años en huelga, tuvimos 3 días en huelga en la escuela. Íbamos a la escuela, pero no entrábamos a los salones de clase porque la principal tenía que pedirnos disculpas por una cosa que ella hizo. No vamos a entrar en todos los detalles, pero hicimos una huelga y siempre me identifiqué con la cuestión del Partido Independentista. Bueno, cuando esta huelga se desarrolla, siendo miembro del Partido Independentista, la mayor parte de los estudiantes que iban a estar envueltos eran del Partido Independentista, pues yo también estaba interesado en marchar. Me acuerdo que yo viajaba de Naguabo a Río Piedras 3 veces por semana y el lunes estamos en la marcha, se está formando la cuestión y yo voy a marchar con ellos, me puse a marchar. Marchamos en contra de los opresores administradores de la universidad. Ese es el lenguaje que se utiliza. Bueno, la cosa fue que
A mí siempre me ha gustado leer, siempre me ha gustado interesarme, siempre me ha gustado investigar. Me gusta saber para dónde vamos. A mí no me gusta ir a ciego. La Biblia dice que el ciego que guía al ciego caen los dos en el pozo. Y a mí no me gusta esa idea de caer en un pozo innecesariamente. Y siempre me gustaba leer, pero algo ocurrió el próximo miércoles. Yo fui lunes, martes no tenía que ir a la escuela, el miércoles regreso a la escuela y cuando estoy entrando al recinto, el edificio de ciencias queda a mano derecha. Y se oyeron unos disparos y estaba la gente corriendo. Y una profesora del departamento de ciencias la estaban sacando en camillas. Había sido atacada por unos estudiantes. No sé cómo terminó la profesora, pero estaba sangrando profusamente. La montaron en las camillas, viendo la ambulancia, se llevan a la profesora, posiblemente inconsciente. No creo que murió porque nunca oí noticias de que había muerto, pero sí salió gravemente herida del departamento de ciencias. En ese momento, como si Dios estuviese revelándome algo, yo me paré y dije, esto no es lo que yo quiero. Esto no es lo que yo quiero. Ese día volteé, ni siquiera entré a los salones de clases y regresé a casa y no volví más a la Universidad de Puerto Rico. No terminé mi bachillerato. Poco tiempo después decidí entrar al ejército de los Estados Unidos, pero cuando iba de camino a casa en el carro, en la transportación pública, en Puerto Rico, carro público. Cuando iba de camino a casa en el carro público, yo estoy analizando no solamente lo que yo había promovido, sino en dónde estábamos ahora y cómo yo me confronto con esa situación. Y estoy analizando esta situación y yendo hacia casa, me dije a mí mismo que nunca jamás iba a ser el tonto de otras personas. Ni me iba a dejar manipular por otras personas. Diciendo esto es lo que queremos hacer, esta es la justicia y demás, pero al mismo tiempo promoviendo la violencia para alcanzar los objetivos. Y mientras yo colectaba mis pensamientos, tomé unas cuantas decisiones en ese día. Unas cuantas decisiones. Y una de las decisiones que yo me acuerdo pensando decía, yo no voy a jamás a seguir ninguna clase de movimiento que no esté basado en la verdad y que esa verdad pueda ser probada como verdad. Me dije, yo no quiero, eso yo los he un poquito masajeado a través de los años, pero más o menos así. Y dije, tampoco voy a darle mi apoyo a ningún movimiento o grupo de personas que tiene una retórica violenta en contra de otros miembros de la sociedad. Y tampoco le voy a dar mi apoyo a una organización donde su sistema de creencias no sea específicamente bíblico. Específicamente bíblico. Y desde ese tiempo ha habido muchas situaciones en la vida donde mucha gente ha marchado, en Puerto Rico, acá en Estados Unidos y en otros sitios, y yo no me levanto a marchar porque descubro que sus intenciones, sus propósitos, sus creencias y sus metas no son para paz, para dar ventaja a nadie, sino que son para obtener el poder. Algunas personas se van a enojar conmigo, pero yo tengo 64 años y estoy lo suficientemente viejo como para no tener que reírme de los chistes de otra gente. Fuera de estos conceptos, yo no creo que nadie, yo no le creo a nadie que solamente porque ellos lo dijeron con sinceridad, yo tengo que creerlo. En otras palabras, si usted me dice a mí que hay marcianos que llegaron a su casa la semana pasada, el hecho de que usted me lo diga y usted lo crea y usted sepa que ha estado dándole comida a los marcianos la semana pasada, hasta que yo no vea a los marcianos, yo no le voy a creer. Porque yo he decidido que de alguna forma nosotros tenemos que aprender a apreciar y a discernir cuál es la verdad antes de nosotros comprometernos con ninguna cosa. Esto es bien importante.
Yo solamente creo y acepto las convicciones y las declaraciones de algunas personas que se puedan verificar como verdaderas a través de las Escrituras. Yo voy para un sitio, no se preocupen, que yo voy a llegar a un lugar aquí un momentito. Tampoco acepto lágrimas de cocodrilo. Y no acepto declaraciones apasionadas que persuaden a mucha gente, pero a mí no me mueven. Yo he oído muchas veces, mucha gente, muy apasionados, con mucho poder, con mucha fuerza, declarar cosas que son totalmente falsas a través de los años. Así que si alguien va a tratar de engañarme a mí, tiene que andar duro y tiene que darle fuerte y tiene que buscar y tiene que traer la verdad y la realidad y tiene que encajar con las Escrituras. Y si hay algo que yo sé en esta vida es entender el carácter de Dios a través de su palabra. Y no lo digo porque estoy dándome golpes de pecho. Lo digo porque yo he olvidado más acerca del carácter de Dios que la mayor parte de la gente han aprendido. Así que tienen que andar largo para alcanzar allá. Y déjeme decir algo que dice las Escrituras que me ha ayudado a mí a través del tiempo. Esto dice las Escrituras. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. ¿Te oyeron eso? Dice Pablo a Timoteo, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Entonces, el nosotros apoyar, el nosotros darle el endorso, el nosotros unirnos a un grupo a la ligera sin saber que estamos participando en pecados ajenos está prohibido en las Escrituras. Nosotros como cristianos no podemos andar así. Nosotros como cristianos tenemos que saber que si vamos a ponerle las manos a algo, si vamos a aprobar algo o si vamos a servir algo, tiene que tener un propósito bíblico que beneficie el reino de Dios. No que beneficie ningún partido político en los Estados Unidos, ni ninguna posición política en los Estados Unidos. Si usted quiere votar por los babilonios, usted puede votar por los babilonios. Y si quiere votar por los filisteos, puede votar por los filisteos. Usted puede votar como usted quiera. Usted no tiene que votar si no quiere. Usted quiere marchar, puede marchar. Usted no tiene que marchar si no quiere. Yo lo que digo es que yo no voy a darle mi endorso y mi apoyo a algo que no me sirve en relación al reino de Dios. Y yo me paro ahí. Y hasta que no esté convencido de que sirve para el reino de Dios, yo no me muevo. Y el día que me convenzan de que sirve para el reino de Dios, ese día yo me muevo. Pero antes de eso, yo no me muevo. Y ustedes saben lo que sucede es que nosotros los seres humanos tenemos la tendencia, lamentablemente, tenemos la tendencia de unirnos al grupo, de cantar con el grupo, de salir con el grupo, porque estamos siendo convertidos en ladrillos, como hablamos la otra vez. En el libro de Génesis hablamos acerca de este proceso de hacer las personas en ladrillos. Y en Génesis 11 yo les mencioné brevemente que teníamos allí un proceso que ocurre en la Torre de Babel, donde cada persona que estaba en aquel lugar vivía y sentía y hablaba de cierta manera. Habían tres cosas que eran importantes en la Torre de Babel que representan el espíritu del anticristo. Tres cosas. Uno es que tenían el mismo lenguaje, todos estaban de acuerdo. Otra es que tenían las mismas palabras, no permitían que nadie se opusiera a la doctrina normal. Y la tercera es que todo el mundo valía lo mismo o todo el mundo era idéntico. En otras palabras, las personas habían perdido su identidad y eran desechables. Se habían convertido en ladrillos. Capítulo 11 de Génesis del 1 al 4, lo pueden leer ahí. En los Estados Unidos estamos pasando por una crisis. Estamos pasando por una crisis. Pero la crisis se ha empeorado. La crisis se ha puesto peor. ¿Cómo lo digo otra vez? La crisis se ha puesto más mala. Porque hay movimientos y hay grupos que se han apartado del proceso que nos puede traer reconciliación y vida. No entendemos cuál es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Yo voy a leer unas porciones bíblicas acá. Voy a mencionar algunas cosas. No quiero entrar en mucho detalle, pero yo quiero decir a ustedes cuál es la solución para el problema que estamos enfrentando en los Estados Unidos.
Algunos lo pueden escuchar y otros no, pero yo voy a presentar la solución. En una ocasión el apóstol Pedro estaba en su casa muy tranquilo orando. El Señor se le revela y le dice: yo quiero que tú vayas a la casa de un hombre gentil que se llama Cornelio. Pedro no quería ir porque Cornelio, como gentil, no podía compartir con Pedro. Pedro no quería tener esa relación con Cornelio por la cuestión de sus creencias, por la cuestión de su fe, de sus prácticas culturales. Pero el Espíritu Santo le dice: estas personas van a venir y yo quiero que tú vayas a casa de Cornelio. Vienen dos emisarios de Cornelio, invitan a Pedro. Pedro va con ellos porque ya el Señor le había hablado. Hay una revelación ahí impresionante. Y Pedro va con ellos al lugar. Allá Pedro le predica el evangelio a Cornelio y a su familia. Cornelio recibe el evangelio, y cuando recibe el evangelio, el Espíritu Santo baja en la familia de Cornelio, en la casa de Cornelio, de la misma forma que había bajado en Hechos capítulo 2. Y unge a la casa de Cornelio con el Espíritu Santo. Lo sella con el Espíritu Santo. Y Pedro dice estas palabras en Hechos 10, 34 y 35. Acuérdense que esto está en la Biblia hace 2000 años. Esto está en la Biblia hace 2000 años. Y dice Pedro estas palabras: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. En verdad comprendo que Dios no hace distinción en la gente por sus creencias, por su cultura, por el color de su piel. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace distinción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Ese es el llamado de Dios. El que le teme a Dios y hace justicia. Ese es el principio de la sanidad que debe de ocurrir en la nación. Que todos los que quieren justicia deben de buscar justicia. Pero para buscar justicia tenemos que comenzar temiéndole a Dios. Si no le tememos a Dios, la justicia no va a llegar, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que Dios está llamándonos a nosotros a algo en particular. A algo en particular. Otro pasaje que quiero leer. Efesios 2, 11 al 22. No lo voy a leer todo, voy a leer menos de eso, pero voy a empezar leyendo. Por tanto, dice el apóstol Pablo, por tanto, refiriéndose a lo que había dicho anteriormente, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Quiero decirles a ustedes, hermanos, que el apóstol Pablo estaba hablando acerca de los gentiles y de los judíos, acerca de la circuncisión y la incircuncisión, porque en aquel tiempo la gente no hacía distinción basándose en el color de la piel de las personas. Ese problema no existía en el primer siglo. Por eso fue que Felipe no tuvo problemas en ir en casa del eunuco. Y por eso fue que Pedro tuvo que solucionar el problema, o tuvo que conversar con Cornelio y tuvo que confesar que Dios no hace distinción de personas. En el primer siglo no había distinción de personas por cuestiones culturales. No había inferioridad de una forma o de la otra, sino que era dividido en circuncisión e incircuncisión. Pero dice que en otra ocasión nosotros, los que éramos llamados incircuncisión, no teníamos acceso a Dios. El propósito de Pablo no es establecer un gobierno. El propósito de Pablo es que la gente, los individuos, ya sean de la circuncisión o de la incircuncisión, puedan ser reconciliados con Dios. Puedan ser reconciliados con Dios. Verso 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Ve? El asunto es Cristo, es cristocéntrico. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Si hubo un tiempo que no teníamos a Dios, si hubo un tiempo que no teníamos a Cristo, si hubo un tiempo que estábamos ajenos a la promesa, si hubo un tiempo que no éramos ciudadanos, pero Cristo vino a romper esa barrera para que todo aquel que le reciba, todo aquel que crea, pueda ser ciudadano igual, con los mismos derechos que todo el mundo. Esa es la predicación de nosotros.
Que si aquí viene alguien de Guatemala, o si viene alguien de Colombia, o si viene alguien de Perú, o si viene alguien de Puerto Rico, nadie puede estar diciendo, lo que pasa es que tú eres de Puerto Rico, lo que pasa es que tú eres de Colombia, lo que pasa es que tú eres de Perú. A nosotros no nos debe ni importar, ni nos debe interesar, ni debemos hacer acepción de persona basándonos en la cultura o la procedencia de la persona. Si crees en Cristo, eres mi hermano, mi hermana. Si estamos en Cristo, hemos sido reconciliados y somos hermanos. Pablo continúa en el versículo 13, pero ahora, antes no teníamos promesa, antes estábamos sin esperanza, antes estábamos sin Dios, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Ese no es el mensaje que estamos oyendo en las carreteras, en las calles. Ni tampoco es el mensaje que estamos oyendo en muchas iglesias. No estamos oyendo el mensaje de reconciliación. No estamos oyendo el mensaje de perdón. Porque Él es nuestra paz. Él, Cristo, es nuestra paz. Él es el que rompe las barreras. Él es el que rompe las enemistades. Él es el que nos reconcilia. Él es el que nos perdona. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Déjenme decirles a ustedes, hermanos, algo muy importante. Si nosotros continuamos dividiéndonos por cultura o por raza o por color de la piel, vamos camino no a la paz, sino a la guerra. Y cuando se comience a disparar, cuando las balas comiencen a volar, no importa lo que usted desee o lo que no desee, no importa lo que usted quiera saber y quiénes son sus amigos. En ese momento, si es una guerra racial, cada uno tiene que arrimarse a los que se parecen a él o a ella. Y si nosotros no despertamos y no vemos esto, vamos a ser enredados en el mismo proceso. Y los cristianos a veces pensamos, todo está bien, todo no hay problema, y cuando venimos a darnos cuenta estamos en medio del foso de los leones, sin tener preparación. Y por si acaso, yo no quiero ser muy alarmista, pero el foso de los leones no está tan lejos. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Si vamos a sobrevivir juntos, si vamos a caminar juntos, de la única forma que lo vamos a hacer, hermanos, es si nos reconciliamos los unos a los otros en Cristo. Es de la única forma que lo vamos a hacer. No lo vamos a conseguir de otra manera. Y para poderlo hacer, tenemos que insistir que ese debe ser el medio, el método, las circunstancias y el lugar donde nosotros vamos a reconciliarnos. Por esta causa yo, Pablo, decía el apóstol Pablo en el capítulo 3 de los Efesios, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea el conocimiento en el misterio de Cristo, el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos y apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esa es la idea. Pero somos coherederos y miembros del cuerpo de Cristo y copartícipes por la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Así que cada uno de nosotros debemos entender qué es lo que el Señor pide de nosotros, pero también tenemos que discernir cuáles son las filosofías del mundo y cómo el mundo se presenta, para saber si podemos participar o no participar en lo que está ocurriendo.
Yo le conté la historia de mi trayectoria en el 1976. Y le conté la trayectoria porque yo empecé a entender cómo es que a veces la gente son confundidos y arrastrados a participar en acciones y en situaciones que son dañinas, pero que no las vemos. Yo lo he visto en asuntos teológicos, yo lo he visto en asuntos de iglesia y lo he visto en asuntos políticos. Por eso es que a veces las personas utilizan pancartas y frases. Y esas pancartas y frases llaman a las personas porque tienen un significado positivo, pero debajo tienen un significado nefasto. Y nosotros tenemos que entender cómo esto funciona. Como estudiante del seminario, estamos hablando aquí de 1986 al 89, yo fui instruido en la llamada teología de la liberación. ¿Cuánto te han oído la teología de la liberación? Fui instruido en la teología de la liberación. Yo tengo más de 20 libros, 30 libros, no de lo que otras personas opinaron de la teología de la liberación. No de lo que otras personas escribieron acerca de lo que escribieron acerca de la teología de la liberación. Yo tengo más de 20 libros de los que escribieron la teología de la liberación. Desde Gustavo Gutiérrez, John Sobrino, Leonardo Boff, René Padilla, Ignacio y la Curría. Esos libros yo los tengo. Y tienen unos temas consistentes. Los ricos en contra de los pobres. Los oprimidos en contra del opresor. Las comunidades y la colectividad en contra del individuo. Salvación a través de la comunidad oprimida. Todo eso está dentro de ese concepto. Entonces, cuando yo oigo personas hablar y usar ese mismo lenguaje, yo sé de dónde vienen y hacia dónde van. Y yo les quiero advertir a cada uno de nosotros que si nosotros nos separamos del mensaje de Cristo, vamos a caer en error. El llamado a la iglesia es a reconciliarnos los unos a los otros y a perdonar los pecados que nos hayamos cometido los unos a nosotros. Nosotros estamos llamados a compartir el amor de Dios con cada uno de nosotros. Es más, Cristo dijo que nosotros somos sus discípulos si nos amamos los unos a los otros. Esa es la identificación, esa es la señal, esa es la marca. Si nos amamos los unos a los otros, somos sus discípulos. Si no nos amamos los unos a nosotros, no somos sus discípulos. Si pretendemos hacernos daño los unos a los otros, no somos sus discípulos. Y el Señor quiere que se haga justicia, pero que se haga una justicia dentro del marco de la justicia que proviene de Dios y no del marco de la justicia que resulta ser más una justicia grupal. Déjenme decirle, como diríamos en inglés, my bottom line. Decirle cuál es mi punto básico en esto. Yo creo, volviendo a los eventos pasados, que George Floyd necesita justicia y creo que Derek Chauvin necesita ser llevado a un juicio y necesita recibir cualquiera que sea su sentencia apropiada por su crimen. Pero yo no creo que nosotros debemos participar en el linchamiento de Derek Chauvin. Esas son dos cosas muy diferentes. Él cometió una injusticia, debe de pagar por la injusticia. Y debemos de luchar para que esas injusticias no continúen cometiéndose en los Estados Unidos ni en ningún sitio. Pero imagínense que yo estoy participando con su movimiento, Partido Independentista Puertorriqueño, en contra de la administración de la universidad. Y tenemos las pancartas y las señales. Y entre las pancartas y las señales decimos, bueno, vamos a eliminar a todos los administradores de la universidad y también vamos a eliminar todas aquellas personas que son del pueblo de Naguabo. Y yo tengo una pancarta apoyándolos a ustedes. Y yo soy de Naguabo. En ese momento, mi unificación con ustedes termina. En ese momento yo no voy a seguir con ustedes porque si vamos a eliminar a toda la gente de Naguabo, eso quiere decir que a mí, a mi esposa, a mis hijos y a mis nietos. Y déjenme decir una cosa. No importa cuánto ustedes crean en la opresión de la universidad.
Si ustedes van a venir a mi casa a matar a mis nietos, vamos a tener problemas. No porque yo sea un hombre violento, porque no vamos a permitir que esa injusticia sea cometida en contra de personas que no han hecho ningún crimen. Más específico. Parte de lo que se está diciendo en el día de hoy es, vamos a quitarle todos los fondos a la policía. ¿Ha oído eso, verdad? Y parte de lo que está diciendo es, yo vi un sign que decía, vamos a matar a toda la gente blanca. Maten todos los blancos. Si ese sign dice maten a todos los puertorriqueños, ¿cuántos puertorriqueños estarían participando en ese movimiento? Si ese sign dice maten a todos los colombianos, ¿cuántos colombianos participarían en ese movimiento? Si dice maten a todos los panameños, ¿cuántos panameños de los que tenemos aquí en la iglesia participarían en ese movimiento? ¿Queremos justicia? Sí. Pero no vamos a tomar la justicia y vamos a decir, ahora tenemos que ir a matar a gente que no están ni siquiera conectados con cualquiera que haya sido el evento que ocurrió. Yo sé que lo que estoy diciendo ahora es bien impopular y va a ser más impopular cuando lo diga en inglés. Y yo sé que es impopular, pero como yo les dije a ustedes, yo soy lo suficientemente viejo como para no tener que reírme de los malos chistes. Y para no tener que apoyar cosas que yo entiendo que no son parte de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Al paso que van las demostraciones en los Estados Unidos, ellos están pidiendo una guerra civil. Eso es lo que están pidiendo. Ellos quieren una guerra civil, con un propósito en particular, con unos métodos en particulares. Ellos quieren una guerra civil. No sé si ellos entienden lo que una guerra civil significa. No sé si ellos entienden lo que significa una guerra racial. No sé cómo lo entienden. No sé qué es lo que ellos esperan recibir al otro lado de esa guerra civil. Pero en los Estados Unidos hubo una guerra civil en el año 1860-65 y 650,000 personas murieron. En Colombia hubo una guerra civil que todavía quedan vestigios, pero esa guerra civil en Colombia mató 226,000 personas en un país que solamente tiene 20 millones de habitantes. En Cuba, en los primeros 2 años de la administración de Fidel Castro, una guerra civil, 120,000 cubanos fueron asesinados por su propia gente. Una guerra civil. Todo por mantener y obtener poder. En la Unión Soviética, guerra civil. Para allá, para 1917, comienza la guerra civil hasta el 20. Durante ese tiempo, 106,000 sacerdotes cristianos de la Iglesia Ortodoxa Rusa fueron ejecutados solamente por ser cristianos. Guerra civil. Eso es lo que estamos diciendo. Cuando se acaba la guerra de Vietnam y los Estados Unidos salen, surge la guerra civil. Y en esa guerra civil, 2,5 millones de personas de Camboya fueron asesinados en lo que se llaman los killing fields o los campos de muerte. Guerra civil. Hermanos, nosotros, déjeme cambiar. Hermanos, yo ni voy a promover, ni voy a apoyar, ni voy a seguir, ni voy a marchar, ni voy a hablar, ni voy a decir nada a favor de una guerra civil. Conmigo no tienen que contar. Conmigo no deben de contar. Y pueden decir que la iglesia tiene que estar a favor de la justicia. Yo estoy a favor de la justicia. Y pueden decir que la iglesia debe estar a favor de la reconciliación. Yo estoy a favor de la reconciliación. Y pueden decir que la iglesia tiene que estar a favor del perdón. Y yo estoy a favor del perdón. Entonces los que estén a favor de la justicia, de la reconciliación y del perdón deben de venir aquí y arrodillarse en este altar y pedirle perdón al Señor para dejar de ser distinción de personas basándose en el color. No en las calles amenazando matarnos los unos a los otros. Porque, amados hermanos, cuando la balacera comience, cuando las balas comiencen a volar, es cada persona por sí mismo. Todas las amistades terminan,
Todas las relaciones terminan y lo único que queda es la venganza. Y déjeme decir algo acerca de la venganza. Una vez el ciclo de la venganza comienza, no hay suficiente sangre que se pueda derramar para que satisfaga su sed. Y nosotros no podemos participar de eso. Déjeme tomarlo para atrás. Y yo no voy a participar de eso. Porque una vez eso comience, no se puede detener. Yo les digo, tenemos que reconciliarnos con el Señor, tenemos que arrepentirnos, tenemos que reconciliarnos los unos con los otros, tenemos que aceptarnos los unos con los otros como miembros, hijos, partícipes del cuerpo de Cristo. Y así tenemos que aprender a vivir. Y yo les encomiendo y les animo y les encarezco que busquemos justicia, que busquemos reconciliación, que busquemos perdón, pero les encarezco que no participemos de la violencia que va a exterminar miles y miles y miles de personas en los Estados Unidos. Muchos de ellos familiares y quizás hasta nosotros mismos. No participemos de eso. No participemos de eso. Amén. Así que oren por mí, porque esto va a salir en Facebook y va a salir por allá, que sé yo por dónde. Y me hago un blanco, ¿verdad? Pero yo tengo que decir lo que tengo que decir. Yo tengo que decir lo que tengo que decir. Y lo que tengo que decir es que el arrepentimiento, la reconciliación y el perdón ocurre en el cuerpo de Cristo, aquí, no fuera de aquí. Amén. Oramos. Gloria a Dios. Oramos. Amén. Señor, te damos gracias por esta bendición y por esta oportunidad en esta mañana. Pedimos que en el nombre de Jesús nuestras mentes sean cambiadas, transformadas. De alguna forma, Señor, tenemos que encontrar nuestro camino hacia ti. Nos hemos desviado, lo hemos perdido, nos hemos engañado, nos hemos reenfocado en otras cosas. Necesitamos reencontrar el camino hacia ti. Permite, Señor, que podamos encontrarlo. Permite, Señor, que podamos reconciliarnos y perdonarnos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos en pie, hermanos, para terminar en esta mañana. Y pido que la gracia de Dios nos acompañe. Que nos acompañe. Pido que el amor de Jesucristo sea el que nos una, que nos conecte los unos con los otros. Y que la gracia, la voluntad, la bendición y la dirección y la sabiduría del Espíritu Santo nos dé claridad de mente, discernimiento, para tomar buenas decisiones, para tomar decisiones sabias, para vivir vidas que sean agradables a Dios y satisfactorias a nosotros. Dios les bendiga, vayan en paz en el nombre del Señor.